Palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. A favor, hasta por 5 minutos. No voy a aceptar preguntas. Muy bien. Sí, no la interrumpiremos. Gracias. Si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría en un grito permanente de dolor. Si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría ya en ambulancia de tanto dolor. Los de Morena han utilizado a los programas sociales solo para tener el poder. En las pasadas elecciones, y lo sabe bien aquí el senador sonorense Alejandro Esquer, usted, en Sonora, los de Morena, esos que les dicen siervos de la nación, andaban chantajeando, amenazando, manipulando a la gente. ¿Con qué cara los de Morena vienen a hablar de esto? Pues solo porque no tienen ética, porque son unas personas sin escrúpulos, unos ladrones. Chantajeaban con los programas sociales a los pobres, a los más pobres. Amenazaban a los integrantes de los sindicatos, amenazaban a los trabajadores de los gobiernos de los estados. Morena, los siervos de la nación, iban casa por casa y les decían: si no votas por Morena, te vamos a quitar los programas sociales. Y a los de Morena no les importaba que fueran personas ancianas, ¿cuántos viejitos en nuestro país se enfermaron de la preocupación porque Morena los amenazaba que si no votaban por Sheinbaum les iban a quitar los programas sociales? ¿Cuántos jóvenes tuvieron ataques de angustia? Me lo comentaron en mi campaña en Sonora, porque los siervos de la nación los amenazaban con quitarles los programas sociales si no votaban por Morena. Ahí andaban, a nosotros nos pasaban las listas de los integrantes de sindicatos, de los trabajadores de los gobiernos de los estados, de los municipios. Los amenazaban. Eso ha hecho Morena con los programas sociales. Es la más cruel expresión de la hipocresía. Es hablar de programas sociales con los que se la han llevado amenazando a los más pobres, a los más ignorantes. Con una mano los de Morena, con la mano derecha les dan programas sociales y con la izquierda les quitan mucho más de lo que les dan. Les dan un promedio de 4,000 pesos en algunos casos, pero les quitan salud, que con ese dinero que reciben del programa social tienen que ir a pagar un médico privado porque Morena les ha quitado los servicios de salud, les quitan las medicinas y con eso que les dan de los programas sociales tienen que ir a comprar medicinas porque no hay medicamentos. Les han quitado educación porque, como lo ha dicho López Obrador, pues necesitan a los pobres para que sigan votando por ellos e ignorantes. Por eso en el sexenio pasado se tocó el nivel más bajo en la educación en materias como matemáticas y en lectoescritura. ¿De qué sirve este programa social si le están quitando la educación a los más pobres? Ha aumentado la inflación y con lo que les dan de un programa social, pues ya no les alcanza en el tianguis, en el mercado. Les han aumentado la deuda en niveles históricos como nunca ha endeudado AMLO. Y esos programas sociales se hacen agua en las manos de los más pobres. Les quitaron el Fonden, les quitaron infraestructura, quitaron todos los apoyos del campo y lo más importante, quitaron la seguridad porque están amafiados con los criminales. ¿Qué dinero de qué programa social puede importar si la gente, los más pobres, no tienen vida, si no tienen seguridad? ¿Con qué programa social van a comprar la vida de una niña que mataron? Todo les han quitado. Senadora García Telles García, si termina, por favor.
Voy a terminar. Mientras Andy, el junior inútil, el hijo de López Obrador, hizo todo el dinero propio de un magnate, con Dos Bocas, con Pemex, con el Tren Maya, a la gente, a los más pobres, les dan 4,000 pesos. Termina, senadora Telles García, por favor. Mientras el líder de la bancada de Morena consiguió contratos por 4,000 millones de pesos para su cuate, a una familia le dan 4,000 pesos. A Dan Augusto López, 4,000 millones de pesos para servirse contra 4,000 pesos que le dan a una familia. Y a Cuba, millones de dólares para el dictador cubano. Y a una familia le dan unos cuantos miles. Por eso Harvard, por eso los expertos ríen a carcajadas de ustedes, senador Esquer. Senadora Telles por García, hipócritas, ya excedió su porque tiempo le de dicen intervención. humanismo a la crueldad. Se les tiene que decir la verdad, aunque se enojen. Nada más que tiene que ser dentro de su tiempo, senadora Telles García. Permítame, senador Pavel, ¿con qué objeto? Para ilustración. No, ya que termine, sí, nada ya más que para... termine, sí, claro. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Por favor, Mexicanos, sí a los programas sociales, no a la corrupción de los mafiosos de Morena. Muchas gracias, senadora Telles García. Antes de dar un momento, antes de darle el uso de la palabra a la senadora Jacob Polensky-Gurwitz, el senador Pavel Jarero me pedía una moción de ilustración. Presidente, nada más para hacer la precisión de que antes del 18 se entregaba el dinero en efectivo. ¿Sí? Ok. Nada más, presidente, para hacer la precisión que antes de 2018 los programas que existían en ese entonces se entregaban en efectivo, había muchas quejas y ahora se entregan en una tarjeta que le da la libertad al pueblo para decidir. Y por último, senador, presidente, esa no es moción de ilustración, es una intervención. Bueno, entonces, si quiere, lo anoto para hechos con mucho gusto. Bueno, nada más, es que en el comentario que se hizo le están robando a los abuelitos 2,000 pesos. El apoyo que hoy reciben nuestros adultos mayores es de 6,000 pesos bimestrales y no de 4,000, porque aquí en una participación se robaron 2,000 de un jalón. Senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidente. Adelante. Simplemente recordarle al presidente de la mesa directiva, senador Gerardo Fernández Noroña, que todos los senadores y senadoras hemos intentado respetar el tiempo. A la senadora que acaba de hacer uso de la palabra se le permitió hacer uso de la misma 6 minutos con 40 segundos. Yo simplemente, para equilibrar y nivelar, le rogaría tener la misma cortesía con la senadora Jade Kolpolensky. Gracias. Muy bien. Consta a este pleno que yo no concedo semejantes cortesías. Solamente le pido a quien esté en el uso de la palabra que respete el tiempo y por su soberana libertad no lo respeta. Y yo no tengo manera, no he querido, no lo haré, solicitar que se apague el sonido, es demasiado brusco, y simplemente sigo planteando, y por supuesto que seré tolerante con quienes continúan en el mismo sentido. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Moción de orden. En Adelante. la práctica parlamentaria, presidente, usted reconocemos que usted ha sido muy respetuoso, tolerante, y en aras de que se incorpore dentro de esta moción de orden, que también usted pueda considerar la moción amorosa que tiene usted con este Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chavira. Pues seré con las dos oradoras que cierran esta ronda, pues igual de tolerante con el tiempo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz del Partido del Trabajo. El uso de la palabra hasta por 6 minutos con 40 segundos. Gracias, presidente. A ver, todos recordarán ustedes, hay un dicho que dice que de qué murieron, pero yo diría, ¿y de qué hablan
los quemados de ardor, de ardor. Y aquí no oímos más que ardidas hablando porque la ignorancia es temeraria y es ignorancia total con la que hablan. Y yo quisiera pedir pues un poquito de respeto. Cuando hablen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta, que se laven la boca. Y lo mismo pediría para nuestra presidenta y también para el senador Alejandro Esquer, que merece el respeto y que no cualquiera puede venir a hablar de él. La ignorancia definitivamente es temeraria. ¿Y cómo se nota que de verdad hablan de ardor y con tremenda ignorancia? No merecen mayor atención de mi parte. Quiero empezar diciendo que José Martí diría que hacer es la mejor manera de decir. Y efectivamente, hoy estamos demostrando que aquello que decía José Martí es un hecho. Porque hoy estamos celebrando uno de los logros más importantes que ha visto nuestro país en toda su historia a favor del pueblo de México. Porque la votación que vamos a hacer hoy es a favor del pueblo de México. Aquí se ha hablado mucho de programas del pasado, pero creo que se les han olvidado algunos detalles. Nosotros estamos trabajando y promoviendo convertir en derechos constitucionales los programas sociales, pero estos programas sociales, para que los ignorantes o la ignorante aprenda, voy a decir, fueron propuesta de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Yo era senadora y nosotros fuimos los que impulsamos las pensiones para adultos mayores que Andrés Manuel había llevado a cabo como jefe de gobierno. Y habían sido realidad en la Ciudad de México y él nos pidió que las impulsáramos para que fueran una realidad. Luego la presumían todos, pero la propuesta y la idea era de Andrés Manuel López Obrador. Gracias al liderazgo del presidente López Obrador y de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, hoy estamos llegando a lograr lo que nunca antes se hizo. Estos programas han pasado de ser iniciativas de gobierno a ser derechos garantizados por la Constitución. Esta transformación representa una victoria en la lucha por un México más justo y más equitativo. Nuestro gobierno pone a la gente, sobre todo a los más pobres, en el centro de todas sus políticas, y eso es una enorme diferencia. A través del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, también iniciado por Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, hoy más de 1.600.000 mexicanas y mexicanos reciben un apoyo para mejorar su calidad de vida y la de toda la familia. Dignificamos a las personas con discapacidad otorgando un ingreso digno y seguro. Antes, cuando se hablaba de pensiones, de verdad, recuerden, y informen a la ignorante que no tienen idea, que cuando empezaron los otros partidos a aceptar las propuestas de Andrés Manuel, las limitaban. Decían, nada más para los que menos tienen, nada más para las zonas marginadas. Una gran lección que me dio Andrés Manuel un día cuando hablábamos fue decirme que los derechos humanos son universales y por eso serían para todos, hasta para los que no lo merecen. Que luego, eso sí, lo van a tomar, porque así son de mediocres. A través, el presidente López Obrador, efectivamente, cuando era jefe de gobierno, solicitaba mucho menos de lo que se había solicitado nunca en el gobierno del Distrito Federal. Y la Cámara de Diputados no se lo otorgaba, a veces le otorgaba menos. Pese a eso, siempre logró unos resultados que ningún otro gobierno lograron. Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se consolida la política de bienestar
que se escuche fuerte y claro la política de bienestar que estableció el presidente López Obrador y que hoy será un resultado en esta Cámara. Y que antes, a los que hablábamos de eso, claro que nos decían comunistas y socialistas y todo lo que quieran, pero hoy van a votar a favor porque si no saben que también les va a costar en votos. Y hoy no les preocupa que les digan comunistas y socialistas. Por favor, sean congruentes. En este momento puedo decir que con esa política el presidente López Obrador sacó a más de 9,5 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Y que esto no es que lo reconozca yo, que soy López Obradorista, por supuesto, y a mucha honra. No, lo reconoce Naciones Unidas, lo reconoce la FAO, lo reconoce el Banco Mundial, lo reconoce todo el mundo. Entonces, nada más decir, hoy hacemos realidad y por supuesto el PT votará a favor de estas políticas porque esto es la prueba del humanismo mexicano y del nuevo país que estamos construyendo a pesar de locas y desquiciadas que no saben ni de lo que hablan cuando vienen a hablar aquí. Gracias, presidente. Gracias, senadora Polemski-Gurwitz. Tiene el uso de la palabra para cerrar esta ronda la senadora Andrea Chávez Treviño del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 6 minutos y 40 segundos máximo. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, leo en las pancartas que colocaron los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para intentar suplir su inasistencia en toda la sesión del día de hoy, que el PAN está a favor de los programas sociales. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo? Porque le llamaban política asistencialista con una connotación negativa a los programas que impulsó el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal. Decían, no, mejor implementemos más medidas que abonen a la meritocracia. Les encantaba hablar de la meritocracia, mejor hablemos de la juniorcracia, como su junior favorito, Claudio X González, vocero de cualquiera de ustedes. Miren, lo han dicho 1000 veces. Su dirigente del PAN, por cierto, que no se encuentra el día de hoy porque solicitó licencia, dijo que habían caído en la trampa de los programas sociales. Dijo que a los pobres se les tenía que enseñar a pescar y no darles el pescado. ¿No se da cuenta que ustedes, hay que decirlo, secuestraron la caña de pescar durante muchos años y nunca le entregaron al pueblo de México oportunidad alguna para desarrollarse y salir adelante? ¿Cuándo estuvieron de acuerdo? Porque en 2019 seguían con esa cantaleta y esa campaña de mentiras de que íbamos a incrementar la pobreza con la política asistencialista. Porque lo hicieron también en 2020 y aquí se los puse grandote. La primera reforma constitucional propuesta por el licenciado Andrés Manuel López Obrador para garantizar la entrega de estos programas sociales, convirtiéndolos en derechos, votaron en contra. Miren, fíjense nada más. 46 votos de Acción Nacional en contra. Y no solamente votaron en contra de esa reforma constitucional, han votado en contra de todos los proyectos de egresos, de los presupuestos de egresos de la Federación. Yo quiero preguntarles, si se dicen a favor de los programas sociales, los reto a que voten a favor del presupuesto de egresos de la Federación este diciembre. A ver si es cierto y que no son nada más pancartitas vacías. Ahí vamos a ver si sí están de acuerdo o no con los programas sociales. Además, sus gobiernos fascistas, sus gobiernos de la derecha, sus gobiernos conservadores, todos ellos se han negado a suscribir los convenios para universalizar las pensiones para personas con discapacidad. Nos hemos cansado en el estado de Chihuahua de mandarle a su gobernadora María Eugenia Campos oficio solicitándole el apoyo para personas con discapacidad. ¿Y saben qué nos dicen siempre? No, que trabajen, enséñales a pescar.
Esa política asistencialista los va a hacer más pobres, como si a las personas con discapacidad que tienen habilidades se les contratara en las empresas privadas, como si de verdad tuvieran otra clase de apoyos. Pero eso sí, se acercan los procesos electorales y ahí están puntualitos para entregar una despensa. No se les ven 3 años, pero un par de meses antes de la elección ahí andan repartiendo frijol con gorgojo, puercos, cerdos, marranos, cochinos, pero el 2 de junio el pueblo de México les dijo: toma tu voto, así de fácil. Y miren, en esas comunidades a las que su gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, nunca ha visitado, por cierto, en esas comunidades donde no hay un camión de basura del gobierno municipal, en esas comunidades en donde no hay apoyos de desarrollo social de gobierno municipal, en esas comunidades donde no hay luz eléctrica porque ustedes malbarataron a la Comisión Federal de Electricidad, en esas comunidades como Tona, Chihuachochi, por ejemplo, Naica, Saucillo, Yepachi, Temozachic, en esas comunidades a lo mejor no llega la gobernadora, ni los 100,000 millones de pesos que tuvo para ejercer este año, que anda ofreciendo recompensa para quien los encuentre, porque no lo veo por ninguna parte. En esas comunidades, un adulto mayor está recibiendo una pensión. Una persona con discapacidad está siendo apoyada por el Estado mexicano y rescatada del olvido a la que ustedes les condenaron. Miren, Xóchitl Gálvez, su candidata presidencial, firmó con sangre que no iban a retirar los programas sociales. Claro que tuvo que firmar con sangre porque no tienen palabra. Y como no tienen palabra, se tenía que hacer un show, un espectáculo como esos. Yo sí les voy a decir, estoy segura que a mediados de diciembre votarán en contra de esa pensión que dicen ustedes respaldar el día de hoy. Esa bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados le dará la espalda nuevamente a la gente que recibe esas pensiones. ¿Por qué? Porque aún con sangre o sin sangre, ustedes son unos caraduras sinvergüenzas que no le van a cumplir al pueblo de México y que le seguirán fallando hasta el cansancio. Lo bueno es que no van a regresar al poder, no van a regresar al gobierno federal. Y en esos estados poquitos donde aún gobiernan en 2027, ya se van, porque el pueblo de México sabe quién está con todas y con todos ellos. Y para cerrar, permítanme decirles una cosa. Antes de 2018, los únicos que veían por los adultos mayores eran nuestros hermanos migrantes. A través del envío de remesas, nuestros paisanos y nuestra senadora Karina Ruiz Ruiz, que es la primera senadora migrante en la historia de este recinto, en la historia de este organismo llamado Senado de la República, nos va a poder decir por qué los paisanos tuvieron que salir huyendo de la falta de oportunidades educativas y laborales que ustedes generaron. Chávez Treviño, se puede culminar, adelante. Simplemente decirles, retarlos, si el día de hoy votan a favor de esto, en diciembre tendrán que votar a favor del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí se verá, a ver si es cierto que son tan honestos. Muchas gracias. Muy bien. Sí, tiene la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara para hechos hasta por 2 minutos. Ay, Chihuahua. Fíjense que no nada más mienten cada vez que hablan, sino que ahora hasta se pasan al hablar, decir lo que hicieron. Cuando intentan el cambio de régimen político al prianismo, le ceden. Fox, Calderón son los que ceden a los estados una serie de recursos, aparte de los que hacían, y aquí hay muchos que lo saben, yo creo que por ahí anda Manlio, Anaya y varios, y los menciono para que aclaren hasta por alusiones. La política de moches, la política de pasarle los recursos a los estados, que bien dijo la senadora Andrea, lo explicó muy bien. Llegan los recursos, pero se pierden a medio camino. Nada más llegan con unas despensitas al final y quieren con eso que sigan los verdugos gobernando. Eso es lo que se acabó con esta transformación, con este hacer derechos
sociales, derechos constitucionales, como bien lo explicó el senador Pavel, a través de las transferencias directas, que en todas las asambleas la gente decía, ¿qué prefieren? ¿Que se lo sigan entregando terceros o directo? Pues obviamente que la gente se daba cuenta de cómo le mochaban, le metían el 3 de bastos, el pellizco, y no llegaba nada a la gente. Esta es la libertad de la Cuarta Transformación, estas son las mentiras de la reacción, y por eso el pueblo, convencido estoy que no regresarán en 50 años. ¡Viva el pueblo! Gracias, senador. Sí, claro, lo aludió. Tiene la palabra el senador Ricardo Anaya por alusiones, lo cual, sí, pero será el sereno, pero lo aludió. Adelante. Gracias, presidente. Creo que entiendo la preocupación de Morena. Hoy la única ventaja competitiva que tienen cuando hay elecciones es que le pueden decir a la gente, si votas por otro partido que no sea Morena, te quitamos el programa social. El problema que tienen es que como ahora se están elevando a la Constitución los programas, nos vamos a encargar de que la gente sepa que ustedes ya no les pueden quitar los programas. Entonces, les preocupa mucho que votemos a favor porque saben que son malos para gobernar y por lo tanto se les va a acabar la bandera. Por eso piden a gritos que votemos en contra para decirle a la gente, mira, ellos no quieren, pero como vamos a votar a favor, como van a estar en la Constitución los programas sociales, la gente va a poder evaluar quién gobierna mejor. Acuérdense, nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Esto da muchas vueltas y esto va a volver a dar la vuelta. Yo entiendo su preocupación, les guste o no, estamos a favor de los programas sociales y nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya. Es muy bonito que hasta cuando estamos de acuerdo estamos en desacuerdo. Tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, hasta por 2 minutos para ellos. Con su permiso, presidente. Otra vez aquí la oposición con sus verdades a medias y sus mentiras completas. Yo solamente quiero decirles que no, ustedes no están en contra de la corrupción. Y yo quiero, porque para muestra basta un botón, quiero recordarles y vamos a refrescarnos la memoria y vamos a hablar de la estafa maestra. ¿Cuántos millones de pesos se perdieron en la estafa maestra? No los veo hablar de eso. Hablemos de la estafa maestra. Digamos el dinero que se llevaron. ¿Cuánto dinero se llevaron? ¿Quieren que hablemos cuánto dinero se ha perdido en sus estados y lo mal que han gobernado? Ustedes aquí viniéndose a llenar la boca de que nosotros gobernamos mal. ¿Quieren que hablemos de eso? Lo hablamos y los reto a que debatamos. Y vámonos, porque aquí hay quienes pusieron agua para vacunar a los niños con cáncer, no que los andan defendiendo uno por uno de ustedes. Y yo repito lo que dije hace rato, aquí hay quienes llegaron a gobernar y llegaron a los puestos de elección popular en la medianía y hoy son los que compiten con los grandes empresarios, pues si se volvieron constructores, se volvieron vendedores de medicamentos. Por favor, atrás la hipocresía, atrás todo lo que están diciendo, sean congruentes. Y los programas se elevan a rango constitucional, sí, efectivamente, para evitar el manoseo que ustedes hicieron cuando pagaban en efectivo. El mundo da muchas vueltas, sí, pero ustedes no van a volver, porque el pueblo ya lo rechazó. Muchas gracias, senadora Díaz Delgado. Pido la comprensión de senadoras y senadores que siguen pidiendo el uso de la palabra. Anuncié que ya estaba... Relájense. Anuncié que ya estaba cerrada la lista.
Así es que solo estoy comunicando que ya está cerrada la lista. Sigue en el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, para hechos hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Para rectificar el hecho de que nosotros vamos a votar el presupuesto, para ilustrar a la persona que dijo esto, hay que decirle que no es facultad de esta Cámara de Senadores, lo es de la Cámara de Diputados. Y cuenten con que nuestros diputados van a aprobar el presupuesto que cubra todos los programas sociales. Lo vamos a aprobar, desde ahora se los decimos, sin mayor problema. Y para el otro hecho de la compañera, el mayor fraude, el mayor robo a los pobres es el de Segalmex, que sigue impune, 15,000 millones de pesos. Y tercer punto, les preocupa el tema de poner en la Constitución los programas sociales, porque muchas y muchos de ustedes no hubieran ganado si no se cobijan en eso, diciendo que si no se los íbamos a quitar. Ustedes a muchos no los conocen en sus estados, nunca han hecho ningún trabajo, ganaron porque hicieron un uso faccioso de los programas sociales. Ese es el tema. Y con el tiempo que me resta, presidente, decirle lo siguiente. Me han vuelto a buscar algunos juzgadores para decirme que la convocatoria señala que únicamente pueden presentar su escrito para no participar ante la oficialía de partes de la mesa directiva, y los han recibido en la oficialía de partes general. Ellos quieren saber que eso no les significa ningún riesgo. Gracias, presidente. Sí, se habilitó, respondo esto último, se habilitó todos los espacios de oficialidad de partes, considerando que podría ser grande el número de personas juzgadoras que vinieran a declinar. Así es que en cualquier oficialidad de partes de la Cámara de Senadores es perfectamente legal y no tienen de qué preocuparse. Tiene el uso de la palabra para hechos hasta por 2 minutos la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Partido Acción Nacional. Gracias. Para rectificar, no recuerdo cuál de las senadoras de la bancada de los mafiosos habló de migración. La migración aumentó en el sexenio de López Obrador. De hecho, hasta por la frontera sur de México, que generalmente venían los migrantes hacia México, hasta por la frontera sur empezaron a salir mexicanos huyendo. Así que la situación está peor con Morena, que ha forzado a más mexicanos a abandonar el país por la inseguridad y por el mal manejo de la economía. Segundo, me da mucha pena tenerles que corregir a la bancada de los mafiosos, pero la presidente es Sheinbaum, no López Obrador. A cada rato hablan de López Obrador como si todavía fuera el presidente, y pues por respeto a su presidente, la presidente. Por cierto, usted que gritó, las niñas de México siempre han acostumbrado a usar colas de caballo y no por Sheinbaum. Me parece correcto hacerle la aclaración, porque está usted engañando a las niñas. Es verdaderamente cursi y ridículo que usted quiera quedar bien con la presidenta hablando de cómo se peinan las niñas. No es porque admiren a Sheinbaum. Y por último, el fraude de Segalmex, yo lo denuncié. El fraude de Segalmex, yo lo di a conocer. Es el mayor fraude que ha habido en México. Así que la senadora esa gritona con mucho… No, usted no, la otra. La güera que está atrás. Esa, con mucho gusto vamos a debatir del fraude de Segalmex. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Yo lo saqué a la luz. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Pero por supuesto, el mayor fraude de la Se historia. terminó su tiempo, senadora Telles García. Gracias. Gracias. A ver, presidente, con todo respeto y cariño, moción de orden. Para empezar. Venga, no hay desorden, pero a ver. No. Para empezar, horas y horas llevamos
aquí en un supuesto debate, que no lo es. Para que haya debate en una aprobación de una reforma, debe haber oradores en contra y oradores a favor. Y si no hay en contra, entonces, ¿en dónde está el debate? En realidad, lo que escuché fue rudeza innecesaria, porque estamos en el mismo tema y todos vamos a votar a favor. Vamos por unanimidad. Entonces, sí es correcta la moción de orden que estoy presentando. Por otro lado, los señores de la oposición, que son afortunadamente poquitos, pero son inteligentes. Fíjense bien. ¿Saben cuál fue el éxito de Andrés Manuel López Obrador? Los programas sociales. Y como vieron que Andrés tuvo mucho éxito con los programas sociales, porque fue él el que los inició, y en las campañas les decían, pero ustedes ¿cómo piden votos? Si ustedes les decían huevones, trabajen a la gente. Y esto lo han reflexionado, lo han entendido perfectamente y por eso van a votar a favor. Ya lo dijo Ricky, ya lo dijo. Dice, ustedes quisieran que votáramos en contra, pero no, vamos a votar a favor porque ya se dieron cuenta y se están subiendo al tren Maya. ¿Me expliqué o no me expliqué? Entonces, no tiene sentido la discusión, presidente. Vámonos todos a favor por unanimidad, porque ellos ya saben que los programas sociales son los éxitos en toda campaña. La diferencia de ayer, su tiempo, senador Félix la diferencia Salgado. de ayer y de ahora es que antes eran programas y ahora son derechos constitucionales y es un honor estar con Obrador. A ver, senadoras, senadores, primero, no había tal moción de orden porque no había tal desorden. Yo ya había dicho claramente que es una asamblea bella porque hasta cuando estamos de acuerdo estamos en desacuerdo. Ya lo había dicho. Y siguen extendiendo el debate y ya no hay razón. Así es que no voy a dar más usos de la palabra más que a la senadora Andrea Chávez Treviño, que la había pedido oportunamente para hechos y con ella cerramos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Ya no hay para hechos. Adelante. Decirle a la oposición que para venir a hablar con legitimidad, primero empiecen ganando sus elecciones. Eso se lo digo a la mayoría de todas y de todos ustedes. En segundo lugar, sean más honestas y honestos con la gente. En sus gobiernos neoliberales, al mes, ustedes crearon 100,000 pobres más. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Andrés disminuyó 100,000 pobres menos todos los meses y estoy segura de que con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se seguirá batiendo récord en esta administración. Y finalmente, para cerrar con el tema de Chihuahua, Chihuahua tiene 100,000 millones de pesos para ejercer este año, de los cuales 75,000 son del gasto federalizado, de participaciones federales y de aportaciones federales. Es la primera administración en la historia de la gran entidad Chihuahua en la que no hay obra pública, en la que no hay nuevas carreteras, en la que no hay nuevos polideportivos, en la que no hay periféricos, libramientos. ¿En dónde está ese dinero? Pónganse a contestarle al pueblo de Chihuahua y entonces, cuando le hablen con la verdad, ahora sí añorarán ganar elecciones. Muchas gracias. Muy bien. Ha terminado. No voy a dar más palabras. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Y pido la comprensión de las senadoras, senadores que me siguen pidiendo la palabra. Hay inclusive quien lo había solicitado antes y ya no la otorgué. Y algunos se me colaron por la puerta trasera con mociones de orden que no eran, pero ya. Adelante, Secretaría. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. De todos modos, informo a esta Asamblea. Bueno, a ver, primero, en consecuencia, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o aducciones recibidas y registradas.
Con gusto, presidente. Procedo a dar lectura a las reservas. Senadora María Martina Cantuncán del Morena, artículo 4. Senadora Cristina Ruiz Sandoval del PRI, artículo 4. Senadora Paloma Sánchez Ramos del PRI, artículo 27. Senador Néstor Camarillo Medina del PRI, artículos 4 y 27. Senadora Claudia Dida Naya Mota del PRI, artículos 4 y 27. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís del PRI, artículos 4 y 5 transitorio. Y senador Manuel Añorbe Baños del PRI, artículo 4 y 27. Es cuanto, presidente. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Bueno, como pueden ver, todavía tenemos un rato de debate. Se va a recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes. Tranquilas, compañeras y compañeros, de los artículos 135 constitucional. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Ya. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 123 votos, de los cuales 123 votos son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, otro día inédito e histórico, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, asimismo en lo particular, lo no reservado. Felicito a esta Asamblea. Como ha sido de su conocimiento, en el Inter ha estado manifestándose preocupaciones sobre las personas juzgadoras que han declinado a participar en el proceso del próximo domingo de junio de 2025. Quiero informar que 342 juezas y jueces con corte a las 6 de la tarde han decidido declinar a su participación en el citado proceso electoral y 503 magistradas y magistrados han hecho lo propio, lo que da un total de 845 personas juzgadoras que declinan a participar en el proceso electoral del primer domingo de junio de 2025, e informo que la oficialía de partes estará abierta hasta el último minuto del día de hoy, que es el plazo establecido en el marco constitucional vigente.